eso y, por ejemplo, él comentaba, uno crece creyendo que fue descubierto, ¿no? Primero la palabra descubrimiento de América, ¿no? Es una palabra totalmente racista y colonialista. Todo apunta a que en las próximas elecciones tendremos a una primera maestra, ¿no? Pero más que maestra, sería doctora. ¿Ves, por ejemplo, en la UNAM, ¿no? El rector, los rectores no son personas que están en educación. Incluso la mayoría de personas que están en ACEP no son del área de educación. La gente dice que claro, que los maestros son importantes y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo vemos en sueldos, están terriblemente mal. Realmente los temas de educación, los temas de ciencia, tecnología y arte están descuidados, ¿no? El presupuesto que se da es mínimo. Es muy importante tener equipos de trabajo, ¿no? Equipos interdisciplinarios para poder trabajar de la mano, ¿no? Porque uno no es todólogo. Entonces creo que si hubiera mayor participación en esta área, pudiéramos tener mejores resultados en educación. Creo que educación para adultos creo que es la parte mucho más descuidada de la SEP, creo. No va a ser lo mismo la educación primaria, por ejemplo, de un niño que vive en Polanco a un niño que vive, por ejemplo, en la Sierra de Guerrero, donde ni siquiera tienen conexión a electricidad. La escuela no puede ser justa en un México injusto, porque esa es la realidad, ¿no? Un idioma, porque incluso decir dialecto es algo incluso racista, ¿no? Por ejemplo, hay gente que incluso ya no se reconoce como indígena, ¿no? Porque tiene que ver con el reconocimiento. Entonces es preferible decir, ya no me reconozco como indígena, dejo mi lengua a un lado y mejor aprendo español e inglés y demás idiomas, porque es mucho más fácil emplearme, ¿no? Es mucho más fácil entrar en este modelo de sociedad. ¿Cómo podemos esperar que si en un salón de clases con 50 personas no es posible hacerlo, mucho menos en todo un país, ¿no? Yo creo que en el momento en el que un estudiante dice, ¿esto de qué me va a servir? Yo creo que ahí ya es un punto rojo. Nosotros lo enseñábamos en un lugar hecho de láminas y compartíamos espacio con otro programa que es para alumnos especiales, ¿no? Con capacidades diferentes. Definitivamente parece un programa emergente, como lo decía, como algo improvisado, algo que no está planeado, ¿no? Y lleva años funcionando así, para formar ciudadanos responsables, buenos ciudadanos que sigan la ley, a formar, por ejemplo, espacios penitenciarios que no niego su importancia educacional, pero creo que están de forma diseñada que en vez de buscar una reforma en la persona, es peor, parece que la persona sale peor. Pero cuando van a llegar a pedir trabajo, van a buscar el título, pero van a ocultar, le van a tapar el escudo de la universidad. Yo he visto compañeros que sí les pasa así, que egresan muy desilusionados y que esperaban mejores cosas de las que se les ofreció. Sabemos de casos de gente que ha estado hasta en ciudad universitaria y dicen, ¿sabes qué? Yo me salgo, a mí no me importa nada, esto no sirve lo que me están dando aquí. Yo también, en un momento de mi vida, de mi trayectoria escolar, me sentí así, desilusionada, ¿no? Y no solo conmigo, sino con la institución. O sea, tú te pides un trabajo de un kilo, ¿no? O sea, 1000 hojas, y no lo lee, ¿no? Nada más te dice, sí. Creo que es más fácil preguntarnos cómo se elige un papa que cómo se elige un rector, ¿no? Es más fácil pensar, el pobre es pobre porque quiere, que hacer realmente una introspección de que no tienen las oportunidades, las mismas oportunidades todas las personas que vivimos aquí. Estoy en la mejor universidad, ¿no? De México y una de las mejores de América Latina, y existen estos problemas, y ser estudiantes críticos, ¿no? Que le exigen a las autoridades que hagan su trabajo y que como nuestra voz vale, reconocer que nuestra voz como estudiantes vale. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Sean bienvenidos a su programa En Confianza con Octavio Servín. Yo soy Octavio Servín y hoy me encuentro realizando una entrevista muy especial a nuestra querida Fernanda Narváez. Hola, ¿qué tal? Me presento con todos ustedes. Primero, muchas gracias, Octavio, por permitirme estar aquí. Yo estudié pedagogía en la UNAM y actualmente me encuentro en mi proceso de titulación. Algunas de las áreas de interés de mi carrera son, por ejemplo, la psicopedagogía, tengo varios cursos en ello, también la administración de recursos humanos, la docencia es un tema que me gusta mucho, la educación para adultos y también la investigación. Y pues me encuentro muy agradecida de estar aquí y espero que pueda aportarles algo de interés. No, al contrario, querida Fernanda, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y por estar aquí para, pues, instruirnos un poco, la verdad, para ayudarnos a entender un poquito más sobre este campo de la educación, que la verdad es algo muy, muy, muy necesario. Y
a veces hay sectores en donde se considera que pues no se le está dando la prioridad que ustedes se dan cuenta se le debe de dar, ¿no? Que no se está ponderando tanto el apoyo, ¿no? Por parte de en este caso podría ser presupuestos públicos o de las administraciones públicas o de los organismos públicos y privados para poder mejorar precisamente la calidad de la educación, no nada más en México, sino que también concentrado a nivel mundial y en los lugares donde más se necesita, ¿no? Entonces, Fernanda, pues quisiera empezar con algo un poco sencillo, por decirlo así. Sin embargo, pues como yo te comentaba, tú danos tu panorama, tú danos tu opinión. ¿Cómo ves actualmente? Primero vamos como a entrar en materia, ¿no? De diálogo. ¿Tú cómo ves en la actualidad, ahorita 2024, el panorama educacional en nuestro país? Ok, muy bien. Es una pregunta en parte bastante compleja porque normalmente cuando hablamos de educación pensamos en escuela, en automático, ¿no? Como si fuera un sinónimo. Y no es así. De hecho, la educación es un constructo social, cultural, que está desde que el ser humano existió, ¿no? Entonces, en realidad, la escuela es una forma, claro, que tiene la sociedad de, si lo vemos en un sentido tradicional, de pasarle los conocimientos de la generación mayor a la generación menor, ¿no? O a las nuevas generaciones. Pero en realidad, la escuela solo es un espacio, claro, para enseñar conocimientos, también para convivencia social y demás, pero hay otros espacios donde también nos estamos educando, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, que es algo totalmente común ahora, ¿no? Vemos a niños muy pequeños, ya con celular, viendo TikTok, ¿y qué están viendo, no? Ya no solamente es la educación que reciben de los padres o de los abuelos, de la familia cercana, es incluso de Internet, ¿no? Internet ahora educa. En su momento, creo que nuestra generación era la televisión. La televisión era la que educaba, ¿no? Por ejemplo, no sé, programas como Plaza Sésamo, ese tipo de programas eran los que nos educaban. Pero ahora ya hay otro tipo de espacios, ¿no? Y pues yo veo que cada día se aprenden nuevas cosas, ¿no? Probablemente a las generaciones anteriores les parezca un poco mal, tengan diferentes opiniones, pero finalmente son cambios generacionales, ¿no? Hace años, antes de la imprenta, por ejemplo, parecía que se iba a desmoronar todo con la imprenta, ¿no? Y pues no fue así. Por ejemplo, con el libro contra, por ejemplo, la televisión, o la televisión contra la radio, ¿no? Se creía que iba a dejar de existir la radio y no es así. Entonces creo que simplemente son cambios que tenemos que adaptarnos, pero sí creo que es muy importante ver que la educación está en muchos ámbitos, ¿no? Y es cambiante y uno siempre va a estar a la retaguardia, siempre va a estar antes, por más que se investigue ciertos fenómenos, ciertas problemáticas, siempre va a quedar un espacio que uno te falta llegar, ¿no? Porque la actualidad, la realidad nos rebasa por mucho, ¿no? Va más rápido que nosotros, que el conocimiento. Entonces creo que eso, que la educación cambia, que la educación está cambiando, que las generaciones están cambiando, para bien, para mal, eso depende del cristal, como se mire, pero eso es lo importante, estar cuestionándonos esto, ¿no? ¿Cómo cambia? Y tratando de buscar formas de comprenderlo. Perfecto, Fernanda, perfecto. Me haces recordar con esta manera de verlo, un tanto en retrospectiva, ¿no? Nos estás hablando ahorita de retrospectiva, de comparativa, ¿no? Y me hace recordar un poco al autor McLuhan, ¿no? Que decía, nosotros vemos al mundo como si estuviéramos viendo un retrovisor en un auto, ¿no? O sea, nuestros temas del presente realmente son del pasado, porque si no, no pudiéramos estar hablando de ellos, no pudiéramos estar analizándolos, ¿no? Y con lo que me comentas justamente, es curioso que lo aterrices a los medios de comunicación, ¿no? Tomando en cuenta que yo soy comunicólogo y tú eres pedagoga, o estamos en potencia a hacerlo, ¿no?
Sí, Y sin embargo, es una de las analogías y es uno de los ejemplos más concretos que tenemos para definir el paso del tiempo, ¿no? El desarrollo del avance tecnológico, en este caso, aplicado a algo tan importante como la educación, y que pues vemos incluso hace unas semanas yo hablaba con un profesor y él me comentaba que nosotros adoptamos un modelo educativo extranjero, que en este caso era el surcoreano, ¿no? Entonces, sin embargo, a ellos, pues hoy día, su influencia cultural, cómo ha impactado la nuestra a través de el entretenimiento, del K-pop, de los dramas, ¿no? Y, y la nuestra no tanto, ¿no? O no ha trascendido en este caso a los ámbitos educacionales, ¿no? Por ejemplo, si tú hablas de áreas de la salud y piensas en cirugías plásticas, pues ahorita el país exponente en eso es justamente Corea del Sur, ¿no? Entonces, algunos tal vez te harían esta pregunta, querida Fernanda, ¿por qué ese modelo que ahorita está desarrollando países, ¿no? En el nuestro no funcionó. sí, 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 es una pregunta genial, me parece genial porque en educación, bueno, podemos remontarnos un poco a cuando la educación se formó como ciencia, ¿no? Ok. En esta época del positivismo, donde se fue fundamentando un método, el método científico, ¿no? Como un método para validar el conocimiento que es verdadero, ¿no? Por ejemplo, ingeniería, ciencias de la salud, les quedó muy bien, porque es un método que está pensado para ellos, pero ¿qué pasa con las ciencias sociales, la historia, la filosofía, la educación, ¿no? Es un método que no cubre, pero que trataban de adaptarse a ello, ¿no? Por ejemplo, también la psicología tuvo un auge muy fuerte en eso. Ujú. Y al respecto en eso, por ejemplo, la ley de gravitación, o por ejemplo la ley de la gravedad, es la misma en México que en China, que en Brasil, que en Rusia, en cualquier lugar que tú quieras, ¿cierto? Uno más uno es dos, aquí en China, en donde tú quieras. Pero ¿qué pasa con la educación? No es la misma aquí que en China. Claramente no es el mismo espacio. Simplemente, por ejemplo, Finlandia, ¿no? Es un país que todo el mundo alabamos en educación, que todos Mm. estudiamos en educación, que admiramos realmente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Finlandia tiene una población mucho menor a la que tiene un país como México. Por ejemplo, no se diga China, no se diga India, ¿no? Es mucha más población. Simplemente el clima no es el mismo, ¿no? Está diseñado incluso para el clima de Finlandia, porque en México es otro clima, ¿no? Entonces, incluso es otra población, es otra, llamémosle configuración, otra historia, ¿no? Sí, otra historia en la que se conforma el ser humano, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra identidad nacional, tenemos la historia que nos cuentan, ¿no? Por ejemplo, nos descubrieron los españoles, toda esta narrativa, tenemos nuestras narrativas, ¿no? Y por eso fracasan esos tipos de modelos porque no se piensa, o sea, se piensa que, en Finlandia funcionó, en Corea funcionó, en el país que tú quieras, entonces va a funcionar en México. Y cuando se traslada tal cual el sistema fracasa porque no son las mismas condiciones en, en muchos aspectos, ¿no? Incluso económicas, sociales, culturales, ¿no? Entonces es muy importante que por eso que los pedagogos, los educadores, hagamos investigación, porque tenemos que tomar mucho en cuenta eso, nuestra cultura, nuestro contexto actual, porque, por ejemplo, ¿no? Lancaster, la escuela lancasteriana, ¿no? Que era una escuela que se adaptó, bueno, que surgió en Europa y que se trasladó aquí a México, y que consistía en tener a muchos estudiantes, ¿no? Hasta 100 estudiantes, y de estos estudiantes elegir, por ejemplo, un cierto número, no sé, a 10 que destacaran más en la materia que se viera, ¿no? Y de esos estudiantes hacer subgrupos, ¿no? Entonces el maestro le enseñaba a los estudiantes jefes de grupo, y Ujú. los jefes de grupo iban con sus compañeros y les enseñaban, ¿no? Y eso funcionaba muy bien en Europa. Aquí, digo, se trasladó con cierto éxito si lo comparas como estaba con la religión, ¿no? Pues en manos de la iglesia, pues sí tuvo mucho mayor éxito, pero normalmente fracasan. Queda mucho que desear
cuando se trasplanta de un lugar a otro. O sea, creo que tiene que haber un análisis totalmente de... Y por ejemplo, algo que me gustaría comentar brevemente es que solemos pensar, por ejemplo, la educación está muy mal ahorita, entonces vamos a borrar todo, vamos a quitarlo y vamos a poner otra cosa. Y llega, por ejemplo, otro sexenio y dice, no, esto está terriblemente mal, vamos a quitarlo y vamos a poner otra cosa. Entonces, aparte de que no hay un análisis de qué está bien, qué está mal, una evaluación real de necesidades, ¿no? Porque no todo está mal, pero que hay cambios que se podrían hacer. Y definitivamente si todo es borrar y empezar de nuevo, no hay continuidad. Entonces eso también es un problema grave. Entonces creo que ese es el problema, cuando se trasplanta de un lugar a otro sin pensarlo, sin tener crítica, una mentalidad crítica, incluso sin que en esos equipos donde se piensa todo esto haya alguien dedicado a la educación, a la pedagogía, porque está en manos de personas que normalmente se dedican a otras áreas, y también sobre todo pues esta falta de investigación acerca de esto, ¿no? Y pues sí, creo que eso es lo más relevante. Ok, Fer, excelente. Excelente comentario, querida Fer. Nos comentas del impacto que ha tenido muchas veces infructuosamente aplicar ciertos modelos extranjeros de educación a nuestro contexto eh, eh, a nivel nacional, ¿no? Nos hablas de exponentes en este sentido, como Finlandia, que ahorita sí, efectivamente, creo que también uno de los países más ricos que hay, precisamente por lo mismo de su eh, consenso o de su densidad poblacional, ¿no? También es un país que no invierte prácticamente nada en Fuerzas Armadas, porque ellos mejor han decidido concentrarlo todo en otros sectores, y pues sí, realmente parece ser que no, ellos no lo necesitan porque también tienen unas relaciones internacionales muy, muy buenas, y pues realmente, como tú lo dices, ¿no? Ha sido una situación de narrativa nacional e histórica, y no puedo evitar pensar con esto que nos argumentas en este famoso discurso y ya muy choteado y tan cliché de que fuimos conquistados, ¿no? Y que por eso hay muchos problemas. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en ese tema, si me lo permites, querida Fer. ¿Tú cómo crees que le impacta a las nuevas generaciones el hecho de decir, ¿sabes qué? Es que nosotros venimos de una nación conquistada, México nunca fue conquistador, siempre fuimos los conquistados. ¿Crees que eso en las nuevas generaciones sí se sigue reflejando? ¿O tú crees que eso no genera ningún impacto en lo social, nunca lo ha generado y no es un problema? ¿Tú qué piensas al respecto de eso? Para no establecer una postura así prejuiciosa, y mejor tú nos digas la opinión desde tu punto profesional. Ok, muy bien. Me da mucho gusto que realices esta pregunta porque no lo mencioné al inicio, pero también una de las áreas que más me gusta es la historia y la filosofía de la educación, ¿no? Ok, Y creo que aquí voy a ir de la mano con un autor, un historiador, se llama Sun Tsunegi, y él ok. ha hecho varios estudios acerca de eso, y por ejemplo, él comentaba, uno crece creyendo que fue descubierto, ¿no? Primero la palabra descubrimiento de América, ¿no? Es una palabra totalmente racista y colonialista, ¿no? Porque quiere decir que nosotros no existíamos hasta que alguien nos descubrió, Mm, ¿no? Porque es la palabra descubrir. Y desde ahí viene, ¿no? Toda una narrativa que nos contamos, que nos cuentan y nos contamos, que es, por ejemplo, vinieron los españoles y nos saquearon, nos quitaron el oro, nos robaron, ¿no? Siendo que en realidad no fue así, ¿no? Los españoles construyeron aquí, de hecho, muchos monumentos de los que nos gustan mucho son españoles, muchos de los pueblos mágicos a los que vamos, pues mucha arquitectura es española, ¿no? Y tenemos y de hecho los criticamos hablando español, que también es una lengua que ellos nos enseñaron. Por ejemplo, nuestra religión, la religión de México, ¿no?
en la que profesa la mayoría de personas que vivimos aquí. El catolicismo es una religión que proviene de España. Entonces, o sea, tenemos muchas cosas. De hecho, no hay nada que se podría considerar puro, ¿no? Antes de los españoles. No hay nada. Entonces, todo es un sincretismo, ¿no? Todo una fusión, una especie de mix, ¿no? Por si queremos llamarle así. Entonces son narrativas que nos contamos. Por ejemplo, de la mano de esto podemos decir, por ejemplo, ¿por qué exaltar a Benito Juárez y no a Porfirio Díaz? ¿Por qué exaltar, por ejemplo, a Iturbide? ¿Por qué ver a Iturbide como una persona, como el villano, ¿no? De toda esta historia, y ver a otros personajes, por ejemplo, Miguel Hidalgo, como los héroes? Siendo que, por ejemplo, si lo vemos así, Porfirio Díaz sí fue un dictador, sí fue una persona que había muchísima desigualdad en México, pero no era una situación particular de México, era en toda Europa, porque era revolución industrial y el proletariado estaba en una situación desastrosa, ¿no? Y son cosas que durante, por ejemplo, la primaria, la secundaria, son cosas que te las enseñan sin contexto, ¿no? Porque está diseñado así, porque claro, es muy útil pues sí, para el Estado-Nación, para el Estado mexicano, contarnos una historia que nos explique quiénes somos, ¿no? Y que nos asegure ciertas cosas. Ya, bueno, se supone, así está planeado, que cuando se llega a bachillerato, ya la historia cambia un poco, porque ya no es tu identidad nacional, ya es un estudio de la historia mucho más profundo, ¿no? Pero pues todavía tenemos gente que sigue generando estas narrativas, y está perfecto. Lo que no está perfecto es continuar con ello, ¿no? No cuestionarlo. Y creo que es muy importante, por ejemplo, el estudio de la historia, ¿no? Actualmente se piensa que la historia, pues para que el estudio, mejor matemáticas, mejor robótica, mejor inglés, pero es muy importante comprender nuestro pasado para entender nuestro presente y poder pensar en nuestro futuro, ¿no? Porque todo va ligado, creo yo. Excelente aportación, querida Fer. Sí, completamente de acuerdo en todo lo que argumentas. Es una situación que se han encargado de ir propagando. eh, También tiene mucho que ver, diría yo, no sé si tú también estés de acuerdo, con que pues todas las naciones necesitan héroes nacionales justamente, ¿no? Y siempre es así, incluso hoy día que vivimos tiempos de guerra, a lo mejor no en nuestro país, pero pues en la Segunda Guerra Mundial acá tampoco creíamos que iba a haber mayor impacto en la guerra, no al grado de obligarnos a intervenir. ¿Y qué pasó, no? Al final terminamos peleando con una flota de aviones, de un escuadrón que no es tan conocido, ¿verdad? Mexicano, Escuadrón 201, ¿no? Y, y contra los japoneses, y en una misión heroica, y en una tarea que representó pues todo un orgullo nacional, ¿no? Realmente mucha gente, la verdad es que es detractora de esta parte de la historia, que dicen que a nosotros nos enseñaron a volar, ¿no? A pilotear los estadounidenses, pero realmente no fue así. El sacrificio que ellos tuvieron que hacer fue mayúsculo. Y así tenemos muchos ejemplos, ¿no? Y entre más alejado esté el contexto, pues más mitos hay, ¿no? Y más tergiversaciones o más posverdad nos llegamos a encontrar, ¿no? Entonces, claro que sí, Porfirio Díaz, ahorita tomando en cuenta que lo mencionas, pues realmente desarrolló mucha parte de la industria en México. Sí sabemos, incluso por registros históricos, que pues el señor tenía su carácter, ¿no? Era un líder muy, así muy, muy hosco, muy, muy militar, justamente porque él, cuando Benito Juárez era presidente, pues era ya un líder militar con un alto rango, ¿no? Entonces, esa era su educación. Después hubo una época en México donde los presidentes fueron abogados nada más, ¿no? Y ahorita, en el caso del presidente Andrés Manuel, él es politólogo, ¿no? Es creo que de los primeros o de los únicos
que hay que no son abogados o que no son militares, ¿no? Entonces, tú querida Fer, ¿por qué crees que no ha llegado todavía algún maestro o algún pedagogo a representar a nivel mundial y a nivel nacional también a México en la silla presidencial? Todo apunta a que en las próximas elecciones tendremos a una primera maestra, ¿no? Pero más que maestra, sería doctora. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Crees que le daría otro enfoque, otro sentido, en este caso a las políticas del país, que un presidente o que una política ejecutiva, una política del Poder Ejecutivo, desempeñada por un profesor, tendría mucho impacto, desempeñada por un pedagogo o algo así por el estilo? ¿Tú cómo crees que sería un México si nuestro presidente fuera doctor fulanito de tal o doctora fulanita de tal? Muy bien, muy buena pregunta. Yo creo que un pedagogo es, por ejemplo, en la UNAM, ¿no? El rector, Uh-huh. los rectores, incluso de las FES, de las ENE, bueno, anteriormente ENE, de las facultades, no son personas que están en educación, ¿no? Incluso la mayoría de personas que están en ACEP, o las personas que desarrollan, por ejemplo, los libros de texto y demás, no son del área de educación, ¿no? Entonces, creo que esto depende de la identidad del pedagogo, del educador, y también de cómo nos ven las personas, porque cuando se habla sobre eso, sobre bueno, sí, qué tan reconocido es, por ejemplo, un pedagogo o un educador, la gente dice que claro, que los maestros son importantes y demás, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, si lo vemos en sueldos, están terriblemente mal, ¿no? Ya ni siquiera tiene el reconocimiento la profesión que tenía hace años, décadas, ¿no? Ya el profesor es incluso cuestionado, ¿no? Antes se cuestionaba al niño y ahora se cuestiona al profesor. Entonces creo que eso tiene que ver mucho que no lleguemos a ese tipo de puestos, ¿no? Porque creo que hay gente muy preparada en educación. Desde luego, lo común es irse al campo de la docencia, ¿no? Y demás, también al campo de recursos humanos, pero hay mucha gente que está en investigación, ¿no? Incluso hay profesores que son profesores y que son investigadores, ¿no? Entonces creo que sería muy importante ver a alguien así, porque realmente los temas de educación, los temas de ciencia, tecnología y arte están descuidados, ¿no? El presupuesto que se da es mínimo, no es lo esperado, no es lo debido. Entonces creo que si alguien, ¿no?, de este campo realmente preparado en ello llegara a ejercer un puesto de esa magnitud, con esa influencia, creo que sí podría traer cambios, pero cambios en no quitar todo y volverlo, ¿no? Sino realmente un cambio certero, un cambio pensado, ¿no? Aunque también muchas veces se piensa que se va a encontrar el hilo negro y pues a veces no es así. Creo que, por ejemplo, en el caso de, como lo decías, ¿no? Una doctora que ha sido profesora pero que está en otra área, yo no sé ella, a lo mejor sus conocimientos en educación, ¿no? En esa parte, pero creo que también es muy importante tener equipos de trabajo, ¿no? Equipos interdisciplinarios para poder trabajar de la mano, ¿no? Porque uno no es todólogo. Entonces creo que si hubiera mayor participación de esta área, pudiéramos tener mejores resultados en educación. Eso creo yo. Ok, excelente, quería Fer. Excelente aportación, excelente comentario, quería Fer, de nuevo coincido contigo. Parece ser lo que se necesita actualmente, generar equipos de trabajo entre los puestos públicos, entre los organismos, en este caso autónomos, como ciertas universidades, ¿verdad? Y nos comentabas, pues, de que sí, efectivamente, a veces es poco palpable o poco detectable la presencia de pedagogos o la presencia de maestros en cargos públicos, pero ya que desempeñan una dirigencia, ¿no? Que desempeñan un liderazgo de algún sector educacional. Y en este caso, ¿tú cómo ves al organismo encargado de la educación? En México ya nos comentaste que la educación es más una labor social, no tanto una labor de secretarías
o de organismos descentralizados o algo así por el estilo, ¿no? ¿Tú cómo ves en este caso al organismo que nos estaría rigiendo si fuéramos maestros o si nos dedicáramos a la docencia? ¿Tú cómo ves en este caso a la SEP con la nueva reforma educativa que recientemente apareció, ¿no? Y cómo ves en este caso un poco tu panorama o tu percepción del futuro para una SEP que siga por el camino que está continuando. ¿Y qué harías tú si se te diera un cargo público en este caso para reformar o mejorar o hacer los cambios que tú consideres que tienes que hacer en esta secretaría dedicada a la educación pública en nuestro país? Mira, yo creo que la SEP muchas veces es juzgada, es admirada. Creo que pocas veces es vista con sensatez, ¿no? Con una mirada no de culpabilizar, pero tampoco de ver que todo está bien, ¿no? Creo que haría falta, por ejemplo, un estudio mucho más enfocado de mi parte hacia la SEP, porque la SEP en realidad está encargada de muchas cosas, si lo vemos, ¿no? Por ejemplo, es la educación como la conocemos, ¿no? La escuela pública, pero también las escuelas privadas, ¿no? Tienen que estar avaladas por la SEP. Está el área de los profesores, está, por ejemplo, educación para adultos, ¿no? Y creo que educación para adultos creo que es la parte mucho más descuidada de la SEP, creo. Eso me podría arriesgar a decir. Pero finalmente creo que es complicado. Entiendo que es muy complicado tratar de proveer educación como Estado-nación a un México que es diverso y desigual. Diverso en el sentido de que físicamente somos muy diversos, pero también culturalmente, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los pueblos indígenas, si hablamos, por ejemplo, de los migrantes, de las áreas, simplemente las áreas geográficas de nuestro país, ¿no? Es muy diverso, simplemente un niño no es igual, por ejemplo, un niño del norte, a un niño que vive, por ejemplo, en costa, a un niño que vive en ciudad, no es el mismo contexto, o incluso un niño que vive cercano a la frontera, ¿no? Y digo niño, pero puedes ponerle nombre de adolescente o de adulto, ¿no? Creo que son diferentes contextos. Y digo desigual, porque esa también es una realidad. Muchas veces creemos que la escuela es un lugar en donde, por ejemplo, puedes superarte, ¿no? Puedes incluso cambiar de clase social, ¿no? Y lo vemos como algo justo, y no, la escuela no puede ser justa en un México injusto, porque esa es la realidad. La desigualdad es abismal, ¿no? Tenemos pocas personas que tienen muchos bienes y muchas personas que tienen pocos bienes, ¿no? Y una clase media reducida. Entonces creo que en esas condiciones es muy difícil proveer educación, ¿no? Por ejemplo, no va a ser lo mismo la educación primaria, por ejemplo, de un niño que vive en Polanco a un niño que vive, por ejemplo, en la Sierra de Guerrero, donde ni siquiera tienen conexión a electricidad y que mucho menos van a poder tener, por ejemplo, internet, ¿no? Entonces siento que ese tipo de situaciones es difícil lidiar, ¿no? Era lo que hablábamos al principio. ¿Por qué no trasplantar un modelo de un país a otro por estas condiciones, ¿no? Es muy complicado, por ejemplo, tener en un salón a muchos niños que hablan una lengua indígena con un libro de español que es totalmente diferente, no lo aprenden igual. Incluso, por ejemplo, exámenes por ejemplo, como IPEMS y demás, se sabe que no son los mismos resultados los que obtienen, por ejemplo, niños de ciertos sectores, por ejemplo, un niño indígena a un niño que no es indígena, ¿no? Son cosas totalmente diferentes, y creo que son retos que tiene que enfrentar la SEP, y creo que hay mucho trabajo por hacer, no se desvalora lo que se ha hecho, pero sí es complicado. La educación como tema creo que hay muchos factores que inciden, por ejemplo, o sea, es totalmente multidisciplinario, y por eso son problemas
complejos, ¿no? Que tienen diferentes aristas y que es complicado llegar a una solución para todos, porque también, ¿no? Hay muchos factores que influyen en ello, ¿no? Querida Fer, permíteme retomar la charla, que de verdad está siendo fascinante, está siendo espectacular, con la frase que ahorita me impactó muchísimo. Me ha estado impactando todo lo que estás diciendo, pero esta frase en específico de no puede haber una educación justa en un México injusto. Y nos visibilizas los contextos sociales, nos visibilizas la megadiversidad de conciencias, de pensamientos, de criterios en México, y que pues, ya somos pluriculturales en nuestro mismo país y con nuestras propias culturas. O sea, no somos pluriculturales porque haya venido una cultura de otro lado o así. O sea, sí son culturas externas a nuestro país, pero asimismo no nada más hay que lidiar con ellas, sino que también hay que lidiar con las propias de nuestro país. Entonces, ¿tú consideras que el hecho de que seamos un país tan rico en tradiciones, y que a su vez estas tradiciones generan o son derivadas de contextos sociales distintos, generan un impacto en cuanto a la efectividad y eficacia de la educación en nuestro país, ¿no es así? Así es totalmente, y no viéndolo como algo negativo, sino Ajá. creo que, por ejemplo, el sistema educativo en mucho tiempo se consideró que era enseñarle lo mismo a todos, ¿no? Sin importar incluso de qué región eres, ¿no? Tus sí, el mundo específico, el contexto propio de la persona, ¿no? Uh-huh. Y totalmente creo que es el sistema, porque el sistema, volvemos a lo de las ciencias naturales, ¿no? Trata de adaptar a una ley, a una teoría, a un sistema, la realidad, sino que debería de ser al revés. O sea, el sistema debería de adaptarse a la realidad que está, ¿no? Entonces creo que incluso esto si lo empatamos con el neoliberalismo, ¿no? Con esta idea, por ejemplo, de abrir, ¿no? El comercio y de que tanto, bueno, nuestra cultura, nuestros productos salgan como que entren. Hay muchísimas cosas que nosotros adaptamos a la educación. Por ejemplo, el estudio del inglés, ¿no? ¿Por qué tanta gente se ve interesada en estudiar inglés y no, por ejemplo, una lengua indígena, ¿no? Un idioma, porque incluso decir dialecto es algo incluso racista, ¿no? Porque tiene la validez total de ser un idioma, de ser una lengua, ¿no? Okay. Entonces, ¿por qué no estudiamos lengua de señas, por ejemplo, ¿no? Es porque obviamente genera mucho más dinero saber inglés que saber náhuatl, por ejemplo, ¿no? Entonces, volvemos a un juego donde las superpotencias, por ejemplo, Estados Unidos, nuestro vecino del norte, juega totalmente, ¿no? Con esto, en donde decimos, sí, por ejemplo, hay gente que incluso ya no se reconoce como indígena, ¿no? Porque tiene que ver, ¿no? Con el reconocimiento. Entonces, es preferible decir, ya no me reconozco como indígena, dejo mi lengua a un lado y mejor aprendo español e inglés y demás idiomas, porque es mucho más fácil emplearme, ¿no? Es mucho más fácil entrar en este modelo de sociedad igual, porque es más sencillo operar un sistema educativo así. Pero creo que el ideal, ¿no? Si lo vemos como una utopía o algo así, sería llegar a una educación, pues, para todos, pero desde la especificidad, desde el contexto pequeño en el que vive la persona, ¿no? Desde, por ejemplo, no educar igual a cada uno de ellos, ¿no? Sería como el logro, pero desde luego estamos muy alejados de eso, ¿no? Por ejemplo, en un salón, es un ejemplo bajándolo de lo macro a lo micro, ¿no? A un salón. Un profesor es imposible prácticamente que con 50 alumnos, que esa es la realidad en la que se manejan, puedas brindarle una educación personalizada a cada uno, ¿no? Incluso saberte el nombre de cada uno, entonces mucho menos su contexto, ¿no? Su contexto social, es simplemente saber, por ejemplo, si el niño es kinestésico, si el niño, ¿cómo aprende? No, o sea,
tienes que enseñar para todos igual. Y si el niño que es auditivo o si el niño que es kinestésico no se adapta a ello, lo siento, la mayoría de tus compañeros, el 70% son visuales y así tengo que enseñar. Entonces, ¿cómo podemos esperar que si en un salón de clases con 50 personas no es posible hacerlo, mucho menos en todo un país, ¿no? Pero finalmente son retos de la educación, ¿no? Claro, se ve muy negativo, como lo estoy diciendo, pero por eso hay mucho campo, ¿no? Esa es la tarea de los educadores, de los pedagogos, intentar cambiar esto, ¿no? Intentar proponer soluciones hacia este tipo de problemas. Abrir el diálogo, abrir la compartición de ideas. Nos hablas de un análisis general de todo el sistema para identificar. Nos comentabas también otra frase muy padre, que el sistema está tratando de modificar la realidad cuando debería de ser al revés, debería de adaptarse a la realidad que se está viviendo en el país. Y sí, completamente de acuerdo. A veces tenemos esa percepción de que no está muy apegado a la realidad lo que se nos está enseñando o la manera en la que se nos está enseñando, ¿no? Y se cae, yo creo que en el momento en el que un estudiante dice, ¿esto de qué me va a servir? Yo creo que ahí ya es un punto rojo, es un tachecito para en este caso el sistema en general, ¿no? Porque si nada más es un tachecito para el profesor, pues el profesor a su vez representa una coordinación escolar, la coordinación escolar representa todo un campus, los campus representan a su vez a toda una institución y así vamos, como tú decías, de lo macro a lo micro, pues ahora de lo particular a lo general y visibilizando el problema a lo máximo y como tú bien nos dices, ¿no? A todo México, o sea, y nos hablas de problemas que la educación podría estar abordando, pero no lo está haciendo también por una falta de reconocimiento y una falta de análisis en este caso, ¿no? Entonces, tú nos dices, hay problemas en las aulas que están provocando bolas de nieve que a su vez se convierten en problemas a nivel nacional y que ya no tienen que ver en algo administrativo, sino que tienen que ver en algo del pensamiento. Entonces, cómo modificar eso, ¿no? Tú nos hablabas, quería comentar esto contigo. También destacar, ¿no? Bajos sueldos para los profesores, ¿no? Se ha desprestigiado también su imagen a nivel público y aunque no todo es negativo, el panorama referente a los problemas sí nos habla de algo muy serio y que se le debe poner mucha atención, ¿no? Tú nos hablabas en este caso, las áreas que a lo mejor podrían tener más deficiencia en cuanto al sistema propuesto por la SEP, y ese es la educación para adultos. Me parece que tú tuviste ciertas experiencias en contacto durante tu servicio social, me comentabas en el rapport de la entrevista, dentro de un grupo que te asignaron precisamente tú como profesora, ¿no? O podremos decir como docente, y pues tú encontraste ciertos fenómenos aquí sociales, ¿no? Así es, así es. Cuando digo, no niego que fue una gran experiencia, aprendí muchísimas cosas, cosas buenas, pero también uno se da cuenta de las deficiencias, ¿no? Por ejemplo, INEA, la educación para adultos, ¿no? Creo que su labor es titánica y es de mucho reconocimiento el reconocer que no hay un tiempo para aprender, no hay un tiempo para estudiar, ¿no? O sea, si por situaciones personales y por situaciones contextuales, por lo que tú quieras, no pudiste estudiar a cierta edad, puedes retomar tus estudios, ¿no? Eso me parece genial que sea un sistema flexible que piensa en el estudiante, ¿no? En ese sentido de hacerlo flexible y de también hablar sobre problemáticas que le interesan al adulto, pero ahí venimos con ciertos problemas porque ¿de qué adulto me estás hablando? ¿No? ¿Qué adulto es? Porque hay muchos tipos de adultos, ¿no? Hay de diferentes, volvemos a lo mismo, de diferentes contextos, ¿no? De diferentes áreas geográficas y también, por ejemplo, muchas veces están descontextualizados, ¿no? Ciertos temas. Y lo que en mi caso me sucedió
fue que las personas, las personas con las que yo estaba trabajando, pues no eran adultos, eran niños, ¿no? Estaban en un sistema pensado para adultos, siendo niños, ¿no? Entonces nos enfrentábamos, por ejemplo, yo daba matemáticas, a ciertas problemáticas, por ejemplo, de perímetro, y se los enseñaban con pegar losetas, ¿no? Los niños ni siquiera sabían que era una loseta, ¿no? O con ciertos términos que pues totalmente son para adultos, ¿no? Entonces, ¿cómo bajar, cómo tratar de modificar, de moldear los conocimientos o las temáticas o los métodos que no están pensados en ellos para ellos, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que me parecía acertada de INEA para adultos es el adulto ya ha enfrentado este problema, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas losetas voy a necesitar para este cuarto? Sin saber sacar perímetro, con la fórmula usual, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelve? Pues de esta forma. Entonces se lo enseñaban, le mostraban el problema al adulto, ¿no? El adulto lo resolvía y después le enseñaban la forma usual, la forma científica, ¿no? Pero ¿qué pasa con mis niños? Ellos no lo habían resuelto. Entonces yo tenía que ocupar el modelo que nosotros conocemos de primero va la información y después tienes que hacer tú el problema, ¿no? Era todo a la inversa, ¿no? Entonces era estar constantemente pensando cómo les puedo hacer fácil este problema que les piden, ¿no? Y nuevamente nos enfrentamos a un problema de examen, porque yo no era la persona que los evaluaba. Los evalué INEA por medio de computadoras, que incluso es algo mucho más cuestionable, ¿no? Porque es un examen totalmente para todos y que contestas en una computadora, ni siquiera hay un profesor que está ahí, ¿no? Y entonces era pensar, bueno, yo les puedo explicar esto, ¿no? Porque están conmigo, pero si están solos enfrente de la computadora, ¿quién les va a dar el contexto que necesitan, ¿no? Para entender cómo se va a resolver ese problema. Y entonces creo que sí es un terreno bastante abandonado, los alumnos desde luego, pero también los profesores, porque normalmente son profesores, puedo decir que poco capacitados en ello, porque es muy importante la capacitación, de eso me di cuenta, ¿no? Es muy importante estar preparado para poder enseñar, ¿no? No significa que lo tienes que saber todo, pero sí tienes que saber mucho y por lo menos si no lo sabes, querer aprenderlo para poder transmitirlo, ¿no? Y por otro lado, también las condiciones, por ejemplo, ¿dónde se enseña? Nosotros lo enseñábamos en un lugar hecho de láminas y compartíamos espacio con otro programa que es para alumnos especiales, ¿no? Con capacidades diferentes, que también tenían sus propias necesidades y ahí estábamos juntos. Entonces, era un lugar poco propicio, porque había un pizarrón, por ejemplo, en cada pared, y pues cada profesor como que nos escuchábamos, y era difícil como que el alumno se enfocara en uno, porque era como escuchar 4 clases diferentes, ¿no? Entonces, son cosas incluso materiales, de que no había plumones, y uno tenía que llevar sus plumones, y si, por ejemplo, el chico prestador de servicio social no tenía su plumón, pues tenía que estar escribiendo, pues a ver con qué, porque no se veía. Entonces sí son cosas materiales que luego uno no piensa, ¿no? Que son terrenos de la educación, diría que abandonados o poco pensados, ¿no? Ok. Abandonado y poco pensado este sistema empleado para la educación hacia adultos de la SEP, en esta área específicamente de línea que nos comentas. Creo que hacemos bien en puntuarlo y no generalizarlo, sino puntuar que este espacio fue así y así se desarrolló aquí y esa fue la experiencia y hubo un problema, ¿no? Yo cada vez que me comentas de esto, no puedo evitar en pensar que más que un programa educacional pareciera, un programa educacional establecido y bien estructurado, pareciera una manera provisional o casi como en caso de emergencia, ¿no? Un programa emergente de que, bueno, no tenemos espacio, no tenemos una buena estructura del programa, ¿no? No tenemos, de hecho hasta, pues nos hace falta una oferta de profesores, ¿no? Porque estamos recurriendo a los estudiantes del servicio social para hacer el trabajo de todo un magisterio de profesores, ¿no? Entonces, es una situación que creo que se topan muchas personas
en su contexto de no solo del servicio social, porque pues ya dedicándose a estar en este lugar como su profesión, como su oficio, como su trabajo, eh, prácticamente 24/7 de lunes a viernes y que ya reciban una paga por hacerlo, pues yo creo que te compromete mucho más y pues te genera esa impaciencia y pues al final terminas resignándote de que bueno, pues así está el sistema, ¿no? ¿Qué hacemos? Y creo que más bien están tolerando una situación que no está bien abordada, como nos comentas, y que bueno, podría mejorar. Si se generan avances, claro que sí, porque la gente a la que recurren, en este caso a nuestra querida Fer, es gente muy capaz y puede hacer muy bien su trabajo, pero realmente pudieran hacerlo mejor si tuvieran las condiciones que son reconocidas en este caso, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Definitivamente parece un programa emergente, como lo decía, como algo improvisado, algo que no está planeado, ¿no? Y lleva años funcionando así. Y creo que es increíble cómo no se le presta atención, ¿no? O sea, se le da espacio a otro tipo de problemáticas, pero no a esta, ¿no? Y creo que tampoco es que a veces pareciera que uno habla de sus problemas y uno los pone como lo más importante. Yo sé que hay muchas otras áreas de interés, pero en este exclusivamente sí creo que es importante, ¿no? Por ejemplo, yo no podría dar una opinión como tal, certera, una experiencia sobre el otro programa de apoyo comunitario a la educación especial, pero también creo que tenían sus deficiencias importantes, ¿no? Igual, obviamente, en personal capacitado, en materiales didácticos, que era mucho más importante trabajar con ello, y finalmente es para personas de bajos recursos, ¿no? Y somos prestadores de servicio, que también se podría pensar que somos de bajos recursos porque no hay ningún sustento económico. Entonces, de ninguna parte, normalmente de alguna parte tiene que salir todo esto. Y, por ejemplo, yo recuerdo que yo acababa, por ejemplo, pagando de mi dinero las copias porque era necesario, por ejemplo, prestarles copias porque en lo que nos tardábamos copiando o dictando un problema, pues nos llevábamos todo el tiempo designado, ¿no? Entonces era muy común ver eso y pues no se diga del otro lado, ¿no? Del otro programa de apoyo comunitario que pues requiere mucho más, ¿no? Entonces creo que sí son áreas que requieren atención y que sobre todo no dejemos a un lado la educación, ¿no? Porque es un tema que normalmente se deja de lado, por ejemplo, por la seguridad. Es más importante abrir un nuevo penal que abrir una nueva escuela, ¿no? Y normalmente se piensa que estamos dando solución a problemas, pero ya cuando ya aparentemente no hay solución, ¿no? Siento que se podría atacar, ¿no? El problema desde el inicio, solucionar desde el inicio, dando posibilidad, dando otros espacios, por ejemplo, las escuelas, para formar ciudadanos responsables, buenos ciudadanos que sigan la ley, a formar, por ejemplo, espacios penitenciarios que no niego su importancia educacional, pero creo que están de forma diseñada que en vez de buscar una reforma en la persona, es peor, parece que la persona sale peor. Entonces, creo que es muy importante como sociedad mirar hacia la educación y verla como una responsabilidad social. No es solamente responsabilidad del maestro, del estudiante, de los papás, es responsabilidad de todos, porque es algo público, algo social, es para el bien común. Entonces creo que eso es muy importante verlo así, creo yo. Excelente, Fer. Nos recalcas la importancia social de la educación y realmente no, esto no va tanto en sincronía a lo que nos comentabas, por ejemplo, hace un momento del modelo neoliberal, que pues también busca sacar algún fin lucrativo de pues cada sector público que podamos encontrar, ¿no? Lo vemos reflejado en la salud pública, ¿no? A raíz de la provisión de medicamentos, pero a través de farmacéuticas privadas y de internacionales, ¿no? Que es algo con lo que nos hemos enfrentado en estos últimos 6 años también, ¿no?
el tratar de meter más participación de farmacéuticas públicas, pero el sector público dependía más de medicamentos y de farmacéutica privada, ¿no? Entonces, es esta contraparte que surge de, pues, ganarle un poquito de dinero dentro de la labor social que hacemos, pues, ¿por qué no ganamos un poquito de eso, no? Cuando a veces son contextos que realmente no es algo comercial, no es algo mercadotécnico, la educación no es algo con lo que se pueda vender, ¿no? Lo puedes hacer porque todo es vendible, ¿no? Lo sabemos, pero realmente ya a la hora de la práctica, pues el resultado siempre va a ser un poco diferente a lo que uno tenía planificado en cuestión de ganancias, en cuestión de réditos, ¿no? Yo quería hacer esta comparativa contigo, querida Fer, porque, pues en este caso tú nos mencionabas que vas a egresar de la UNAM, ¿no? De, de, de qué escuela, perdón, bueno, del CEU, ¿verdad? Ah, perdón, de FES Aragón. Y en este caso yo voy a egresar de una escuela privada, ajá, que en este caso es Universidad Isel Campus Coacalco, y realmente creo que podemos generar contrastes muy constructivos en cuanto a la, pues sí, a la efectividad y a la eficiencia en resultados, ¿no? Permíteme empezar con que pues yo tengo compañeros que a lo mejor muy pronto van a tener su título universitario, pero cuando van a llegar a pedir trabajo, van a mostrar el título, pero van a ocultar, van a tapar el escudo de la universidad, porque nunca se sintieron realmente cercanos a la universidad, no sintieron este sentimiento de fraternidad entre su alma mater, ¿no? Y realmente no han generado este amor por el escudo de su universidad. En mi caso, yo he visto compañeros que sí les pasa así, que egresan muy desilusionados y que esperaban mejores cosas de las que se les ofreció, esperaban que lo que habían pagado hubiera valido la pena, pero no sentían que eso hubiera sido así, sentían que no había valido mucho su esfuerzo, su trabajo, y bueno, en tu caso no sé si igual sucede lo mismo, tomando en cuenta que pues es la UNAM y tiene una imagen y una marca, si podemos definirlo así, de mucho prestigio, no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Pero tú ves este tipo también de actitudes, porque sabemos de casos de gente que ha estado hasta en ciudad universitaria y dicen, ¿sabes qué? Yo me salgo, a mí no me importa nada, esto no sirve lo que me están dando aquí. Sabemos que son contextos muy particulares, pero si no los ahondamos también, si no los exploramos, pues qué construcción y qué conclusión sacamos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Fer, también ahí dentro de tu ambiente? Muy buena pregunta porque creo que la desilusión es parte de todo egresado, creo yo. Porque yo también, en un momento de mi vida, de mi trayectoria escolar, me sentí así, desilusionada, ¿no? Y no solo conmigo, sino con la institución, ¿no? Porque volteas a ver y ves a tus compañeros y ves que lo requerido no es suficiente, ¿no? Ves que a lo mejor hay desinterés, que hay apatía por el estudio. Por ejemplo, ves a un profesor que tiene un montón de empleos, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay un contexto laboral en UNAM, y lo ves que, o sea, tú te pide un trabajo de un kilo, ¿no? O sea, 1,000 hojas, y no lo lee, ¿no? Nada más te dice, sí, ¿no? Porque él está apurado en llegar a la otra escuela, por ejemplo, ¿no? Y es algo que desilusiona, ¿no? Dices, bueno, estoy en la mejor universidad, ¿no? De México y una de las mejores de América Latina, y existen estos problemas. O sea, de verdad hay tanta falta de reconocimiento por la profesión de docente, de verdad hay tan poca escucha hacia los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, las condiciones en FES Aragón, puedo decirlo, las condiciones estructurales dejan mucho que desear. También creo que hablamos de círculos de corrupción muy fuertes. Simplemente podemos preguntarnos cómo se elige un rector. Creo que es más fácil preguntarnos cómo se elige un papa que cómo se elige un rector, ¿no? Es sí, mucho más transparente, ¿no?
información, pero hay mucho camino por hacer y creo que es parte del sentimiento que creo que todos compartimos, esa desilusión, pero finalmente creo que una diferencia que yo veo entre educación pública y educación privada o particular, ¿no? Es el contenido social, ¿no? Por ejemplo, es todo social, incluso hasta parece que es algo religioso, ¿no? Hay gente que dice, es que yo ayudo, yo no enseño, yo ayudo. Y creo que eso también es una perspectiva un poco peligrosa porque no somos, no somos personas que vienen aquí a ayudar, sino venimos a trabajar, ¿no? Pero creo que es un contenido mucho más social, mucho más incluso crítico, ¿no? Porque dices, bueno, vivimos en un México desigual, en un México injusto, no todos tenemos las mismas oportunidades y a lo mejor no quiero hablar mal de ninguna universidad, ¿verdad? Pero vas, por ejemplo, a una universidad Anáhuac, ¿no? En donde todo el mundo tiene cierta clase social y en donde es más fácil pensar el pobre es pobre porque quiere que hacer realmente una introspección de que no tienen las oportunidades, todas las mismas oportunidades todas las personas que vivimos aquí. Entonces creo que el contenido social es muy importante y quiero regresar a una frase que podría parecer cliché, pero creo que tiene su razonamiento, esto de que el estudiante hace a la escuela y no al revés, ¿no? Y creo que sí, es totalmente cierto. Yo conozco compañeros de FES Aragón que en vez de estar en FES Aragón, están en los bares de FES Aragón, ¿no? Afuera. Y creo que esos estudiantes no nos representan, esos estudiantes no son ¿no? Y así como hay estudiantes que a lo mejor vienen de escuelas no reconocidas y que son geniales, y son geniales en su profesión porque estudian, porque le dedican tiempo, porque están ahí, ¿no? Entonces creo que incluso depende de algo personal, ¿no? El estudio, puede haber mucha gente a lo mejor vaga en ciertas instituciones, pero finalmente creo que le corresponde a uno como estudiante ser un buen profesionista, ¿no? No solo para sí mismo, sino pensando en los demás, ¿no? Así como un médico no puede egresar sin saber, por ejemplo, inyectar, ¿no? O sin saber operar, porque sería un problema público. Creo que así por ejemplo, un pedagogo no debería de egresar o de poder egresar sin ser bueno en su profesión, ¿no? Sin garantizar que realmente sabe tanto conocimientos teóricos como prácticos, porque sin duda alguna un médico puede perder muchas vidas, ¿verdad? Pueden asesinar personas, pero creo que un pedagogo también puede romper muchos corazones, creo que puede generar muchos traumas y creo que puede generar muchos problemas a muchas personas, ¿no? Entonces creo que es muy importante valorar las profesiones y también las instituciones y ser estudiantes críticos, ¿no? Que le exigen a las autoridades que hagan su trabajo y que como nuestra voz vale, reconocer que nuestra voz como estudiantes vale y aún así egresados, continuar, ¿no? Continuar luchando por conseguir mejores condiciones, tanto, bueno, para nosotros si queremos seguir con un posgrado o también para las personas que vienen después de nosotros, ¿no? A las siguientes generaciones. Excelente, Fer, excelente. Quiero destacar otra frase que dices, hay mucho camino por construir, ¿no? A lo mejor fue la manera en la que lo conjugaste, pero se le puede sacar muchísimo sentido a esta frase porque no es camino por recorrer, es camino por construir, o sea, el camino todavía no está realizado, ¿no? Cuando se trata de estos problemas que afectan instancias muy importantes dentro de las instituciones tanto públicas como privadas. Y sí, si consideramos que UNAM, siendo UNAM, tiene estos problemas, pues, ¿qué podemos pensar también de las otras escuelas, ¿no? Es un pensamiento que obviamente no podemos evitar que se propague, aunque no sea así, aunque sea muy generalizado, ¿no? Y hasta incluso falaz, pues de todas maneras podemos encontrarnos con que mucha gente incluso ya simplemente estudia la universidad, pues más por el papel que por generarse pues un avance, ¿no? Yo hace un momento hablábamos de eso, ¿no? ¿Por qué día nos podemos titular o qué es lo que nos ofrece la universidad en ese sentido? Y decimos, bueno, pues la verdad es que una tesis,
o hacer esto o otro, tal tipo de examen o así. Pues la verdad es que desilusiona mucho porque como tú dices, ¿no? No se le va a dar el reconocimiento a nuestro esfuerzo por tantas deficiencias y tantos problemas que podemos llegar a encontrar en estas escuelas. Yo, en lo personal, en mi campus, igual lo mismo, en materia estructural, en materia infraestructural, nos encontramos con esos mismos problemas, ¿no? Los comunicólogos no tenemos demasiados espacios para poder desarrollarnos. Realmente tratamos de hacer a toda la escuela nuestro espacio. Tenemos un salón de foto bien acondicionado, ¿no? Una cabina de radio que pues a veces funciona y a veces no, ¿no? Sin embargo, es la perseverancia de cada uno. Yo tengo compañeros muy capaces, compañeras que son muy, muy apasionadas a su estudio, a su profesión, incluso compañeros maestros que nos ayudan a hacer este tipo de trabajos como tú lo estás haciendo ahorita, que sí son entregables, sí es para entregar, sí es para llegar a una calificación, pero sí estamos buscando generar ese aporte, ¿no? Que a lo mejor a veces sentimos que no recibimos en nuestro día a día común y cotidiano en el salón de clases, ¿no? Entonces, sí, yo veo a amigas y amigos ginecólogos que salieron de Campus Coacalco, de la Universidad de Isel, y ellos son gente muy capaz y son gente de verdad muy inteligente y pues no se les está tomando en cuenta en la escuela, ¿no? Y son pocas las veces en las que sí se busca dar este reconocimiento, ¿no? Porque también no es, como venimos diciendo desde que empezó prácticamente la entrevista, no es algo general, son situaciones muy puntuadas, ¿no? Entonces, pero pues así funciona, esos son los asuntos, los temas que si no estuvieran, pues no estaríamos aquí generando un diálogo, un aporte sobre qué se debe de hacer en materia de educación, ¿no, querida Fer? Así es totalmente, totalmente de acuerdo. Parece negativo, aparentemente, pero creo que genera conversación y eso es lo importante, que genere conocimiento, ¿no? Que genere una duda tanto para nosotros como para nuestra audiencia. El pensar qué es lo que puedo hacer, ¿no? Desde mi trinchera, desde mi persona, ¿no? Por ejemplo, desde mi profesión y tratar de buscar siempre, bueno, creo que esa es una labor social, ¿no? La labor social que creo que es lo correcto. En esta ocasión, bueno, hablamos de educación también en muchas aristas, ¿no? Desde, por ejemplo, desde economía, historia, didáctica, ¿no? Creo que hablamos de muchos temas, desde lo macro, lo micro, la desigualdad. Creo que lo explotamos muy bien y pues me gustaría decir que hay que pensar en educación, ¿no? Que la educación no está todo resuelto, que la educación no se resuelve simplemente con ir a la escuela y ya, o con llevar a tus hijos a la escuela y ya está. Creo que es importante informarnos, es importante pensar en ello como comunidad, como sociedad, y sobre todo creo que nunca hay que dejar de aprender. Y bueno, yo como profesionista en esta área, pues creo que es muy importante generar investigación. Y es a lo que yo le invito a todos mis colegas a pensar, a repensar nuestra práctica educativa, a reflexionar sobre lo que hacemos, sobre todas nuestras acciones y tratar de generar conocimiento. Excelente, querida Fer, muchísimas gracias por tu aportación, por tu mensaje. ¿Algo más que nos quieras comentar? Sí, claro que sí. Quiero nuevamente agradecerte por este espacio que me has dado, por tu apertura, por la flexibilidad que me has dado, por dejarme expresarme totalmente. Quiero también reconocer tu profesionalidad, la forma magnífica en la que haces todo lo que haces. Y te aprecio mucho como profesionista y nuevamente te doy las gracias por generar estos espacios que pues me sirve a mí, te sirve a ti, nos sirven a todos y creo que es eso, ¿no? Necesitamos generar contenido que vaya más allá de entretenimiento, ¿no? Sino que busque un cambio, busque una mejora y creo que lo hemos logrado. Muchísimas gracias, querida Fer. El reconocimiento es mutuo. El aporte también, yo lo reconozco por tu parte. Me da mucho gusto saber que el día de mañana el campo laboral
te va a tener a ti entre sus filas y pues sabiendo que tú vas a estar ahí trabajando en beneficio de los jóvenes, en beneficio de gente que requiere de educación especial o en el área que sea en la que tú te vayas a encontrar o te vas a especializar. Yo estoy tranquilo sabiendo que tú estás ahí y que hay gente hay generaciones son completas que van a salir con tus instrucciones y con tu conocimiento y que pues vas a inspirar a tantas personas porque sé que así va a ser, querida Fer. Muchas gracias a ti igual por tu apertura, por tu diálogo y por ayudarnos a generar este trabajo que lo hago con todo gusto y que pues es mutuo, ¿verdad? Entonces tú sabes que aquí cuando se necesite, cuando se requiera, aquí estamos y pues no me queda nada más que agradecerte infinitamente por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, queridos amigos, amigas, ustedes han escuchado la opinión de nuestra querida Fernanda y como ustedes saben, queda ahora la parte de ustedes, queda la parte del diálogo en la caja de comentarios, en su foro privado, en casa con su familia o en su salón de clases con sus alumnos. Entonces, quedamos pendientes, queridos amigos, amigas, muchas gracias. La última opinión la tiene usted, ya lo sabe. Esto fue En Confianza con Octavio Servín y yo me despido. Yo soy Octavio Servín. Yo soy Fernanda Narváez. Y nos... adelante. Muchas gracias por todo y espero que les haya gustado a todo el público. Su opinión es la más importante. Muchas gracias, Fernanda. Así es, nos estamos viendo la próxima ocasión. Muchas gracias.